Buenos días, muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Siempre es una alegría cada domingo, ¿verdad? Empezar la semana juntos como pueblo de Dios, como sus hijos, para honrarle, alabarle, por supuesto prestar atención a su palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle que nos guíe en estos minutos. Padre Celestial, amado Señor, venimos en estos minutos ante ti para pedirte que tú seas guiándonos en esta reflexión. Enséñanos, haznos recordar tu voluntad, tu palabra, y ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, o digitemos en el celular Primera de Pedro 5. Versículo 1. En esta primera carta, el apóstol Pedro dice así, capítulo 5:1: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es un pasaje precioso, es lindo leerlo, porque proviene del apóstol Pedro. Y todos sabemos del apóstol Pedro, ¿verdad? Recordamos la ocasión que después que el Señor Jesús resucitó y habló con sus discípulos, y después que obviamente Pedro negó al Señor 3 veces, el Señor Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y recuerda cuando Pedro decía: sí, Señor, te amo, ¿qué le contestaba al Señor Jesús? ¿Qué le pedía? Apacienta mis ovejas. Mire, un minutito aquí. Pedro hace unas semanas había negado ¿cuántas veces al Señor? A veces yo me pregunto, ¿yo contrataría a un pastor que ha negado 3 veces al Señor hace poco? Bueno, él se arrepintió y fue la única vez que lo hizo. Pero amaba al Señor. Se arrepintió, amaba al Señor, y el Señor le encarga esta labor pastoral. No a un Pedro perfecto, no a un Pedro que lo sabía todo, no a un Pedro que había completado ya toda su formación de carácter y era tan igual que Jesús, no. Pero era un Pedro que amaba al Señor y por amor al Señor iba a cuidar a las ovejas del Señor. Y esa es la primera motivación que Jesús quiere y que Pedro tenía: amar a las ovejas, cuidar a las ovejas, pero por amor al Señor. Y este mismo Pedro, ya ha pasado muchos años, encarga a los ancianos, a los hermanos mayores en la fe, a los pastores, en esta carta universal, y notemos la palabra con que empieza nuestro versículo: ruego, les ruego, apacienten a la grey de Dios, cuiden de ella. Es un ruego, porque Pedro ve la importancia en esta labor. No es una labor de menor importancia. A veces el mundo, las personas que no conocen del Señor, a veces una noticia terrible por aquí o por allá que se ve en los medios de comunicación, quieren desmerecer la labor pastoral. No. El apóstol Pedro veía la importancia de que la iglesia tenga pastores conforme al corazón de Dios, y él ruega: apacienten la grey de Dios, cuiden de ella. Y hermanos, es así que el Señor levanta pastores, hermanos, para dirigir, presidir la iglesia. Todos necesitamos ser pastoreados, todos, incluso los pastores. Tenemos pastores.
Dios ha querido que sea así y es el encargo de Él. Cuida la iglesia, cuida a los hermanos. Hay que cuidar, como cualquier pastor cuida a sus ovejas, ¿no? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver al pastor del rebaño tal cual, ¿no? De las ovejas. Pero sabemos en qué consiste ese trabajo. Tiene que haber un cuidado del peligro, por ejemplo. Y el pastor tiene que cuidar, advertir a los creyentes de los peligros espirituales. Tiene que estar atento, velando, para que no se aparten de la fe, para que no se desanimen, para que perseveren en esa decisión que han tomado. El pastor tiene que cuidarlos, tiene que estar atento, porque en algún momento necesitan ser restaurados, ayudados, acompañados en sus luchas, en sus pruebas. El pastor cuida que los creyentes crezcan, maduren, den fruto, sean sal y luz, honren al Señor, se involucren en la misión. Es un cuidado, hay que cuidar a los creyentes, a la iglesia. Por supuesto, esta labor no la hace únicamente el pastor solo, de manera individual, más aún cuando es una iglesia grande como la nuestra. Tenemos a nuestro pastor César Sobero, pero hay un equipo pastoral, hay un cuerpo pastoral, hermanos y hermanas encargados de zonas, de sedes, y el pastor de una zona o una sede tampoco trabaja solo, ¿no? Trabaja con líderes que están cumpliendo también una función pastoral, una colaboración, cuidando en la célula a los hermanos, a los miembros de cada célula. Porque todos necesitamos ser cuidados. Ese cuidado se da con oración, porque las fuerzas no son nuestras, es una labor espiritual, tenemos que depender del Señor, pero también es un cuidado que se da con una buena alimentación, con la palabra de Dios. Hay que alimentar al rebaño, ¿verdad? ¿Usted ya vino desayunado hoy? ¿No? ¿Todavía? Por eso que el amén fue medio flojo, ¿no? Todos necesitamos un desayuno, un almuerzo, una cena, pero el Señor Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y el creyente se alimenta con la palabra de Dios, y el pastor alimenta a las ovejas, la lleva por buenos pastos, cuida de que tenga buena comida, aguas frescas. Y este es el pedido reiterativo en las cartas del Nuevo Testamento. Pablo le dice a Timoteo varias veces, ¿no? Esto manda y enseña, esto enseña y exhorta. Y cuando Pablo escribe su última carta, se despide a su discípulo Timoteo, que era pastor también, le dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué tremendo encargo. Y Dios capacita y usa a los pastores para dar esta palabra, esta sana doctrina, que estén bien papeados, bien nutridos. Que haya creyentes fuertes, no desnutridos, débiles, sino fuertes, y que sepan discernir la verdad del error. Esta es la labor que cumplen los pastores y también los líderes de célula. Hay que prepararse, hay que investigar, hay que estudiar, hay que cuidar de que estamos dando palabra de Dios, que no es una interpretación mía, que no es un parecer mío, sino que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Dar palabra buena, trazar bien la palabra de verdad, como dice la Biblia. Y por supuesto también, para dar el alimento hay que conocer a las ovejas, ¿no? Cada rebaño, cada iglesia, cada zona, cada sede tiene sus particularidades, está pasando por sus propias necesidades. Y el pastor, conociendo a las ovejas de manera individual y también al rebaño, aplica esta palabra para la iglesia, para
el rebaño para que cumpla los propósitos de Dios, para fortalecerla. Quizás haya un grupo que está un poco desanimado, o quizás hay unas rencillas entre ovejas, ¿no? Ahí golpeándose entre ellas, y Él usa la palabra de Dios para fortalecerlas y guiarlas. El pastor guía. El pastor guía a las ovejas a buenos pastos, aguas frescas, y en la Biblia los pastores guían también a la voluntad del Señor, sobre todo, por supuesto, a la voluntad del Señor, que cumplan el propósito del Señor. Tanto en su vida personal, familiar, en su trabajo, en la iglesia. Por eso el pastor aconseja, exhorta, corrige. El pastor con el equipo, con su equipo, organiza, administra, hay planes, propicia un trabajo en equipo, en unidad. El Señor nos ha salvado y nos ha unido con un propósito, ¿verdad? No estamos aquí solamente esperando que el Señor venga. Estamos aquí para hacer sal y luz, compartir la palabra, hacer más discípulos, influenciar en esta sociedad. Y el pastor es quien dirige la iglesia y hace ese trabajo en equipo, en unidad, para edificación, evangelismo, misiones, con los dones que hay. Esa es la labor pastoral, en resumen. Pero hay que tener actitudes correctas para esto. Y el pasaje que hemos leído, en el versículo 2, por ejemplo, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Ningún pastor debe servir de manera obligada. Ningún líder de célula debe asumir el cuidado de su célula por presión, de manera obligada, ni de mala gana. Aun cuando las ovejas son difíciles, hay ovejas difíciles, ¿no? ¿Conoce alguna? Usted no, ¿no? A veces hay ovejas que no se dejan guiar. Y eso puede causar desánimo al líder de la célula, al pastor. Sí, somos humanos, nos desanimamos. A veces nos vienen a pedir consejo. Pastor, yo estoy pensando esto, mira, la palabra de Dios dice esto. Ya, pastor, muchas gracias. Y a los días le vemos haciendo exactamente lo contrario. Bueno, a veces uno puede desanimarse que sea por poco tiempo, pero al instante hay que venir al Señor, hay que buscar fuerzas de Él, porque no podemos llevar el pastorado ni cuidar de los hermanos en una célula de mala gana, desanimados, regañando, quejándonos, no. Y hay que saber también esperar, ¿no? Así como cada iglesia es particular, cada sede, cada zona, cada célula también. Y hay tiempos de siembra, hay tiempos de cosecha, hay tiempos de celebración porque Dios está obrando grandemente, y en otras no se ve todavía. Pero hay que hacerlo siempre de buena gana, con un corazón noble, con un corazón alegre. Eso es lo que dice a continuación en el versículo 2 que leímos. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No se refiere aquí en ganancia deshonesta que el pastor no pueda percibir un salario por su trabajo. No, porque otros pasajes dicen exactamente eso. El Señor Jesús estableció que el que trabaja, el que se dedica trabajando en el Evangelio, pues sea sustentado por ese trabajo. El mismo Señor también dijo que el obrero es digno de su salario, así que no se refiere a eso. Se refiere a tener intereses deshonestos, a hacer las cosas por interés personal, para sacar provecho para uno mismo, sea económico o sea de figurar, el deseo de satisfacer el deseo de que me reconozcan, que me vean, ordenar, mandar, en fin. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con alegría, con nobleza, con humildad, listos a servir. ¿Se acuerda de ese himno, gozo da servir a Cristo? Esa debe ser siempre la actitud, tanto de nosotros como pastores, como de ustedes si está a cargo de alguna célula. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Claro, las ovejas no son nuestras.
Sus vidas no son nuestras. Nosotros no le pertenecemos a ningún pastor, solo al gran pastor, al Señor Jesús. Y el pastor, al ejercer un cargo de autoridad, y el líder, al ejercer un cargo de autoridad en la célula, debe cuidarse. Acá está el cuidado, la advertencia que nos da el apóstol Pedro, de que no se nos pase la mano. La autoridad en la Biblia está dada para servir, no para servirse. Si Dios da autoridad a alguien es justamente para servir, para beneficio de a quienes tiene a su cuidado. Por eso, como pastor, como líder de célula, hay que cuidarnos de no tratar con autoritarismo a las ovejas, no con aspereza, no regañarlas, no con amenaza, no con imposiciones, prohibiciones, como si fuéramos amos y el resto sirvientes. No, hay que cuidarnos. Siempre debe haber respeto. Por eso la palabra dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. La honra debe ser mutua. No podemos ir más allá de las competencias espirituales que da la palabra. Y aquí es precioso porque dice: no teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Porque esa es la manera de ejercer autoridad, con el ejemplo. Como en casa. A veces el papá, la mamá, si está gritando, levantando la voz a cada rato, es porque no hay una autoridad. No necesitas levantar la voz si en verdad los chicos, los hijos reconocen esa autoridad. En la iglesia es más o menos parecido. Cuando los creyentes ven que tú como líder eres consecuente con lo que enseñas, te ven que amas al Señor, que te esfuerzas por obedecerle, que tu carácter se está formando, ellos van a respetar tu autoridad, van a reconocer que el Señor te ha puesto para liderar, para presidir, para ser ejemplo. La autoridad se plasma a través de la vida, del ejemplo, siendo consecuentes, siendo íntegros. Y nosotros debemos reconocer eso. La Biblia nos enseña, como dice Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Somos modelos, somos ejemplos, así debemos ser. Y Dios nos ayude en esto. La autoridad se manifiesta a través del ejemplo. Y la Biblia muestra, por supuesto, que el pastor tiene una autoridad delegada por él. Hace unas semanas estuvimos viendo el mensaje de las 7 iglesias. Y el Señor dice en Apocalipsis 1:20 que Él tiene a 7 estrellas en su mano, ¿no? Y Él da la explicación que son los ángeles, los pastores de las 7 iglesias. El Señor Jesucristo pastorea a su iglesia a través de pastores que Él llama, que Él capacita, que Él usa. Pero es el Señor Jesús, el gran pastor, pastoreando a través de hombres. El Señor los constituye. Efesios 4:11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él es el que los pone. Y la iglesia los va reconociendo, ¿no? Va viendo a quién Dios está levantando, quién Dios está llamando para la labor pastoral, para ser pastor. Y esta autoridad, por supuesto, que es para servir, es una autoridad por la cual también vamos a dar cuenta al Señor. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay mucho en ese pasaje, ¿verdad? Una de las cosas que vemos es que los pastores, los líderes, los que estamos a cargo de vidas, vamos a dar cuenta al Señor por cómo hemos llevado nuestro encargo. El Señor nos ayude a hacerlo como Él quiere. Pero también ese pasaje dice: obedeced a vuestros pastores.
Y también aquí, todos obedecemos. Pastores también. Obedeced a vuestros pastores. Hay que sujetarnos, por supuesto. ¿Hay alguna excepción para no obedecer o no sujetarse? ¿Cuándo no debemos obedecer a un pastor, no sujetarnos a un pastor? ¿Cuándo? Si ocurriese que nos pidieran hacer algo que está en contra de la palabra. Si ocurriese que nos pidiera hacer algo que está en contra de la moral, de la ética. Si ocurriese que van más allá de su ámbito, el que les da la palabra de Dios, por supuesto, ya primero es obedecer a Dios que a los hombres. Si ocurriese eso, ahí no se obedece, por supuesto. Pero en todo lo demás, el pastor guía conforme a la palabra de Dios, el pastor trabaja en equipo y unidad para cumplir lo que el Señor nos manda hacer. Así que hay que sujetarnos, hay que obedecer. Cuando hay un trabajo en equipo hay muchas ideas, ¿no es cierto? Y es lindo cuando los hermanos, los líderes dan ideas, pero no todas las ideas se pueden cumplir, no todas se pueden hacer en su momento. ¿Qué nos toca a nosotros como creyentes, como líderes, como miembros de un equipo? Amén. Se escoge esto, se decide esto, para adelante. No puede haber ahí desunión, falta de sujeción, ¿verdad? Porque se crea un desorden, no iríamos a ningún lado. No podemos estar de acuerdo con todo. Hay que sujetarnos. Nuestro pastor César Sobero, como ustedes saben, ha sido por muchos años pastor de jóvenes. Yo serví muchos años con él en el comité de jóvenes. Tenía también mis células con mi esposa, en esa época con mi enamorada, ¿no? También luego ya casados. Y él tenía una frase cuando había que hacer cosas y daba indicaciones, con alegría. No sé si la sigue usando. Con alegría, con alegría. En una oportunidad le regalaron un polo que decía con alegría. Pero así debemos sujetarnos, así debemos obedecer, porque estamos trabajando para el Señor, hermanos. Estamos trabajando para Él, queremos la gloria de Él y tenemos que reconocer y respetar a los que el Señor pone, porque ellos son los que están comandando el avance de la iglesia. Y hay que hacerlo con alegría. Si hay algo que decir, hay que decirlo. Obviamente, sujetarse, obedecer no significa ser mudos. Empecé diciendo esto, que a veces los pastores podríamos equivocarnos, podríamos no ver un aspecto de cierto tema y necesitamos en la unidad de la iglesia, en la diversidad de dones, de experiencias, porque somos un trabajo en equipo, que nos digan. Pero una vez que se toma decisiones y avanzamos, amén, adelante, hermanos. Y hay que hacerlo con alegría, hay que obedecer, hay que sujetarnos. También ese pasaje, o mejor dicho, Hebreos 13, pero el versículo 7, no el 17, el versículo 7. Note usted lo que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lindo pasaje. ¿Qué debemos hacer? Acordarnos. Hermanos, yo sé que todos, si no todos, ya la gran mayoría de aquí, podemos dar testimonio de cuánta bendición ha sido un pastor para nuestras vidas, para nuestras familias. Cuánta bendición ha sido un líder de célula para nuestras vidas. Yo podría hacer una larga lista en esta mañana. Y es recordarlos a ellos, no solo sus enseñanzas, su ejemplo, su vida, su trato. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Gracias por ellos. Y orar por ellos. Señor, guárdalos, cuídalos, adviértelos, dales de tu sabiduría. Ellos son los que están presidiendo la iglesia. Nuestro pastor César, como titular, está presidiendo la iglesia y el diablo, por supuesto, hace sus planes en contra de la iglesia, en contra de sus pastores, de sus líderes. Hay que orar por ellos. Ora por el líder de tu célula.
recuerda cómo Dios los usa y recuérdalos en oración también. Y hay que considerar sus vidas para seguir su ejemplo y hacerlo con gratitud. Gracias, Señor. Gracias por su vida. Quizás agradecerles a ellos mismos, acercarnos y darles unas palabras de ánimo, de gratitud. Gracias, pastor, por tus oraciones. Gracias por esa palabra. Gracias porque me has ayudado en este tema. Gracias. Creo que el Señor nos llama a orar por ellos, y no solo por los que están, sino por los que han de ser levantados. Nuestra iglesia es una iglesia muy grande. Necesitamos pastores. ¿Qué dice nuestro versículo atrás? ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué debemos pedir en oración? Pero ese versículo no es solo para misiones. Ese versículo también es para pastores que edifiquen la iglesia. Los pastores no estamos para siempre. O nos vamos a otra localidad, a otra iglesia, o nos vamos a la presencia del Señor. O bueno, ya las fuerzas se van debilitando y se necesita nuevas generaciones de pastores que se levanten, no solo para reemplazar, sino porque la obra crece. Y hermanos, oremos que Dios levante pastores conforme a su corazón. Más pastores de entre nosotros. Y quizás el Señor también está tocando tu corazón, está poniendo carga para que te prepares. Quizás el Señor te está llamando para que trabajes y te dediques pastoreando. Asegúrate que es la voz de Dios y obedece la voz de Dios. No vayas a ser como yo, que me demoré 10 años en decir sí. 3 veces me llamó el Señor, 3 veces, 2 veces le dije no, la tercera ya. Pero si el Señor te está llamando, qué linda obra. Responde a la voz de Dios y oremos, queridos hermanos, para seguir siendo una iglesia unida, una iglesia que se sujeta, que obedece, que colabora, que coopera, que ora por sus pastores y que Dios siga levantando más para su gloria.